Sean todos bendecidos, amigos y hermanos. Rogamos que el Espíritu del Señor nos dirija también este día, ¿no? Para compartir la palabra del Señor. Les ruego me acompañe a Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12. Quiero invitarles a que examinemos juntos cómo es que un hombre puede tomar una buena decisión si lo hace a partir de algunos principios básicos que nos muestra la palabra del Señor. Génesis capítulo 12. Leemos los primeros 5 versículos, hermanos, los 5 primeros versículos. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegar. Amén. A tierra de Canaán llegar. Quiero, si ustedes me permiten, puesto que hemos compartido la lectura de esta porción de la Escritura acerca de este mandamiento que recibe Abraham directamente de parte de Dios, y puesto que Abraham obedece, lo vamos a revisar juntos enseguida, hermanos. Pero yo quisiera, si usted me permite, que compartamos en forma breve al comienzo algunas de las consecuencias, algunas de las bendiciones que alcanzó Abraham a causa de obedecer al mandamiento, a la palabra de Dios. Les ruego me acompañe, por favor. Si usted me acompaña a Génesis capítulo 13, hermanos, una vez más, quiero mostrar las consecuencias de hombres que obedeciendo a Dios, obedeciendo a su palabra, porque lo que tenemos que conversar este día es que Abraham no ve a nadie cuando Dios trata con él. Él no tiene una figura, no tiene a una persona a la que pueda tocar. Él no está delante de alguien a quien pueda identificar. Él está bajo la voz de Dios. Está bajo la palabra de Dios. Y lo que hace Abraham es obedecer a esa palabra. Algunas consecuencias que tuvo Abraham por obedecer a aquella palabra de Dios. Capítulo 13, por favor. Versículo número 2. Génesis 13, 2. Dice: y Abraham, después de todo este proceso, hermanos, después de todo este proceso de obediencia, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Capítulo 15, por favor, capítulo 15. Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. El Señor llevó afuera de la tienda a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6, y creyó a Jehová y le fue, aleluya, y le fue contado por justicia, fue declarado justo. En la balanza de Dios, Abraham alcanzó plena justicia. Amén. Algo más si le parece. Capítulo 17. Capítulo 17. Mire el versículo 7. La verdad que sería tan bueno leerlo completo, pero el verso 7. Dice, el Señor está hablando con Abraham. Y le dice, y estableceré mi pacto, mi acuerdo, mi compromiso. Estamos firmando un documento por la fe. Eso está diciendo. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hermanos, si uno tiene el Dios que conocemos, si tiene un Dios como el que conocemos, que ama como lo hace Él, que nos cubre, que nos bendice, que nos da promesa de herencia eterna, si uno tiene un Padre como el que tenemos, y ese Padre se compromete a ser además Padre de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, ¿está o no usted bendiciendo a su descendencia? Le voy a hacer, hermano, la peor de las preguntas. Les ruego me perdone, pero es que no podía haber una pregunta peor que la que yo le voy a hacer. Le voy a preguntar esto. ¿Quién bendijo más a sus hijos? ¿Quién los bendijo más? Adán, con su desobediencia, que como usted recuerda, afectó a sus hijos, Caín y Abel. O Abraham, que con su obediencia afectó también a toda su descendencia. ¿A cuál le fue mejor? ¿Ve que la pregunta no era buena? Pero la respuesta sí es buena, hermano. La respuesta debe tenerse clarita. La respuesta no debe estar sujeta a duda. La respuesta no debiera pensarse siquiera. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Que tengan bendición o que tengan maldición? Una última cosita, nomás, una última cosita. Capítulo 18 de Génesis, capítulo 18 de Génesis. Dios está molesto con una ciudad, con dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y ha decidido Dios destruir por fuego a Sodoma y a Gomorra. Y mire por favor el versículo 17 y luego el 18. Y necesario va a ser el 19. Pero primero el 17 y se detiene. Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Se había propuesto Dios destruir a Sodoma y Gomorra. Pero antes de destruir la ciudad, dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Uno dice, pero ¿qué importa si Él es Dios? Aleluya, si Él es Dios. ¿Qué le debe a Abraham? ¿Qué le preocupa la opinión de Abraham? ¿Acaso Abraham va a tomar alguna represalia? ¿Cuál es el problema? No. Cuidado. Miren lo que dice Dios.
Mire el testimonio que Dios tiene de Abraham. Versículo número 18. ¿Por qué dice que él no debe encubrirle nada a Abraham? Verso 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, dice. Verso 19. Porque yo sé, aleluya, y si él lo sabe, hermanos, y si Dios lo sabe, ¿algo puede cambiar? Porque yo sé, dice, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Oiga, si las decisiones eternas de la sabiduría inquebrantable de Dios, Él las sujeta, las somete a una información, a un compartir la noticia, primero con este hombre, del cual a través del profeta Isaías va a decir Abraham, mi amigo, va a decir el Señor. Pregunto, estas que son muestras pequeñas, hermanos, y pocas, algunas muestras pequeñas de la consecuencia que tuvo Abraham de su vida delante de Dios. Estas que son cosas pequeñas que hemos compartido. Pregunto, ¿vale o no vale la pena tomar buenas decisiones? ¿Vale o no vale la pena obedecer al Señor? ¿Vale o no vale la pena hacerlo conforme a su llamamiento y a su propósito? ¿Vale o no vale la pena? Pues bien, ¿qué le había dicho Dios a Abraham? Porque Abraham necesitó tomar una decisión. Él vivía con su padre, con su casa, desde siempre. Ya había crecido, ya había tomado una mujer como esposa. Un hermano suyo ya había incluso muerto, ¿no? Había vivido hasta cierta edad y murió joven. El otro hermano también tomó mujeres, todos estaban conformando sus familias, pero la tribu, ¿no?, bajo el patriarcado de su padre Taré, estaba allí funcionando. Toda la vida de nuevo en Ur de los Caldeos, la antigua Mesopotamia. Y el Señor trata con Abraham. ¿Cuántas veces le habló Dios? No lo sabemos. ¿Cuántas veces Dios trató con su mente, con su alma? No lo sabemos. Lo más probable es que fue más de una vez. Tanto que Abraham llegó a reconocer la voz de Dios. Y Abraham ya no tenía dudas de cuando Dios le hablaba. Él podía perfectamente bien distinguir la voz de Dios para su vida. En el capítulo 11, los últimos versículos, va a decir que Taré, el padre de Abraham, él tomó una decisión de ir con su hijo, con su nuera y con su nieto, más todos los criados, más una cantidad de bienes de los muchos que tenían, y echarlos seguramente sobre carretas, apoyado en varios animales, y bueno, salir a cumplir, según habrá dicho Taré, cumplir la voluntad de Dios. Pero en el capítulo 12 se inicia el párrafo diciendo, pero, hermanos, que el Señor nos ayude a no caer en muchos peros nosotros. Porque parte el 12 diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham. Primero, no habló con Taré, no habló con Abraham, primera cosa.
Segunda cosa que le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una dirección y a un lugar que más adelante te voy a mostrar. Por favor, en forma resumida, lo que Dios le está diciendo a Abraham, deja todo lo bueno, lo firme, lo seguro, lo que es de contención, lo que es apoyo, lo que te hace sentir bien, amado, cubierto y con respaldo. Déjalo todo. Te quiero solo. Te quiero sin distracciones, ni emocionales, ni de riquezas, ni de paternidad. No quiero que sobre ti, le va a decir el Señor, haya otra autoridad. Yo quiero tratar contigo como la única autoridad, la autoridad que te conviene y te bendice. Señores, que me corresponde una parte importante de la herencia de mi papá, los terrenos que tenemos. Deja los terrenos. No quiero que confíes en esa riqueza que se formó en tierras tan paganas como Ur de los Caldeos. No quiero que te apoyes en eso. Te quiero sin riqueza, te quiero con nada. Es que, Señor, la relación que hay, el afecto que hay con mi papá, bueno, quiero que se corte ahora, porque no quiero que haya una segunda voz dándote instrucciones. Quiero que aprendas a escuchar mi voz y hacer las cosas bajo mi instrucción. Estará contigo mi palabra y mi palabra te va a señalar dónde ir, cuándo ir y cómo hacerlo. Te vas a guiar por lo que yo te diga. A partir de ahora yo seré tu padre, no hay duda. Hay que cortar con el papá anterior, con el papá temporal, para asumir una paternidad eterna. Y te quiero lejos de toda parentela, porque ahí viene la cosita afectiva, sentimental, la fiesta, el cumpleaños, ¿no? Etcétera, etcétera. No, te quiero sin ninguna distracción, dedicado solamente a escuchar mi voz cada vez que yo te llamo. Allá, Señor, y entonces, ¿de qué se trataría? Decía Abraham, ¿para dónde vamos? Yo te voy a mostrar, te mostraré, le dice, a una tierra que yo te mostraré. O sea, si vas a estar conmigo, si vas a andar conmigo, si vas a hacerlo a mi manera, deberás creerme. Y deberás obedecer a mi voz. Y es bien interesante lo que dice en el versículo número 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. El Señor finalmente le mostró hacia dónde tenía que ir. Salieron para ir a tierra de Canaán, dice, y a tierra de Canaán llegaron. Quiero decir, si me permite, un par de cosas. Personalmente tengo convicción de que Dios no anda jugando a la escondida con nadie. Dios no anda haciéndose el misterioso ni cosas como aquellas. Dios es espíritu, aleluya. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque el Padre busca esos adoradores que le adoren. Muy bien. ¿Qué significa entonces? Que Dios, siendo un Dios espíritu, un Dios invisible a nuestros ojos, debemos aprender a comunicarnos con Él en su vocabulario y en la manera que Él nos indica. Capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, le había dicho antes, no está diciendo que ahora le está diciendo, no, antes le había dicho. ¿Cuándo antes? Antes que ocurriera esto, en el capítulo 11, el versículo 31.
11:31. Dice, y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para una tierra que te mostraré. ¿Y por qué tanto misterio? Porque Dios trató con Abraham. ¿Sabía Dios o no que Taré se iba a interponer? ¿Sabía o no Dios que Taré iba a participar en la decisión? Y que él iba a intentar mantener su patriarcado sobre su hijo, sobre su nuera, sobre su nieto, sobre los criados, para él guiar la cosa y llevar la cosa adelante. Para él vivir esta experiencia, que no hay duda que era una experiencia maravillosa, extraordinaria, pero no había palabra de Dios para Taré. La palabra de Dios era para Abraham. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando ve que Taré, primero le dice a Abraham, vas a hacerlo de esta manera y vas a ir a una tierra que yo te mostraré. Se acabó, no hay más conversación. Entonces Taré toma a su hijo, a su nuera, a su nieto, algunos bienes, algunos criados, y Taré viene con ellos a una comisión que nadie le entregó a él, nadie se le entregó. Entonces, ¿qué hace? Avanzan, llegan a un sector, se detienen ahí, bautizan el lugar como Harán, el nombre del hijo muerto de Taré, le llaman Taré a ese lugar. Y allí se quedan, y allí se quedan, y allí se quedan, y no pudieron seguir avanzando. ¿Por qué? Porque Dios no había dicho que Taré era parte del equipo, no lo había dicho. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y ve a una tierra que te mostraré. ¿Cuál es el punto aquí? Que Dios le dice muy bien, si tú lo haces a mi manera, si tú lo haces en obediencia, bueno, el compromiso es, tú obedeces, hermanos, esto es palabra de Dios para usted, como lo ha sido para mí, por gracia de Dios. Pero es palabra de Dios para usted ahora, debe creerla. Si tú andas en mi camino, si tú andas en mi palabra, si tú obedeces, si lo haces de la manera que yo te estoy señalando, entonces dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A cambio de eso, ¿vale o no vale la pena la obediencia al Señor? Y quiero decirle algo. Usted puede decir, sí, claro, eso fue bonito para Abraham. Quiero decirle algo. Usted y yo, si creemos al Señor y creemos a la palabra, lo dirá la Escritura, somos llamados hijos de Abraham. Somos descendencia de Abraham. Si creemos, dice que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Está escrito así. Pero también está escrito de que todos los que reciben a Jesucristo y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese que el más alto testimonio que Dios da de Abraham es que fue su amigo. Lo dijo el Señor por el profeta, que era su amigo. ¿Qué dice de nosotros? Que todos los que recibimos a Jesucristo y creemos en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8, y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, el bendito Hijo de Dios. Por tanto, el punto es tan simple como decir, Señor, si quiero buenos resultados, si quiero que la vida me sea de bendición, si quiero conseguir que mi vida sea en paz, en gozo,
y en justicia, o según el orden que está escrito en Romanos 14, 17, justicia, paz y gozo. Si quiero que mi vida se desarrolle de esa manera, lo único que necesito hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo único que necesito es venir a la obediencia a Dios y a su palabra. Aunque no vea mucho, hermano, porque lo que no pueden ver estos ojos, si hay obediencia, es porque habrá fe en nuestras vidas. Y con fe se puede agradar a Dios. Porque el que a Dios se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces el punto es no más, hermanos, venir al Señor, creer al Señor, servir al Señor, obedecer a la palabra del Señor. Y si el Señor ha dicho que somos parte de su casa, que somos sus hijos, que tenemos herencia con Él en el reino de los cielos, hermano, no existe ninguna posibilidad, ni la más pequeña, ni la más remota, de que Dios deje de cumplir su propósito, deje de cumplir el compromiso que por su palabra ya ha hecho con nosotros. Lo único que necesitamos es que nuestras decisiones sean decisiones apoyadas en su palabra, obediencia al Señor, estar bajo su voluntad, llamarle Padre, pero con el correcto entendimiento que si Él es mi Padre, Él me va a formar. Él me va a educar, Él me va a disciplinar, así como me va a cubrir, me va a ayudar, me va a bendecir también. Si asumimos que por la gracia del Padre, Jesucristo, nuestro hermano mayor, es a su vez nuestro Señor, entonces estamos aquí para decirle, como dice la enseñanza del Señor de aquella oración preciosa que se le ha llamado el Padre Nuestro. Lo que el Señor está esperando que nosotros le digamos es: Señor, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. A Abraham el Señor le dijo: y te bendeciré y vas a ser de bendición. ¿Sabe lo que dice de nosotros la palabra de Dios? ¿Sabe lo que el Espíritu habla a nuestras vidas a ese mismo respecto? Efesios capítulo 1, versículo 3, va a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, aleluya, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el amado, el bendito Hijo de Dios. Siéntase bendecido, sépase bendecido, mantenga la bendición, permaneciendo en Cristo y bajo su palabra. Que Dios, el Señor de los cielos, le bendiga. Amén.